Capítulo 6. Vuelve. Por Susana Rodríguez. Vuelve, te extraño y me duele, no pasa ni un minuto sin que en ti no piense, mi mundo se detiene, vida vuelve, aquí ya no hay nada, tan solo quedan ganas de volver a verte, te extraño como siempre. Continué mi rutina diaria de orar y caminar con mi padre a mi lado, siempre muy vigilante. Mis padres sabían lo frágil que yo estaba. Algunos días comía, y otros no. No tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo. Dejé de ver la televisión y leer algún material de lectura que no fuera la Biblia. El sol y la luna llegaban y se iban cada día, mientras yo seguía viviendo en mi burbuja de soledad. Un día me di cuenta que necesitaba ayudar a mis padres económicamente, ya que este iba a ser mi hogar hasta que pudiera plantarme sobre mis dos pies. Comencé a buscar empleo y solicité una posición en la oficina de un veterinario. Recuerdo que me costó mucho vestirme y salir de la casa. Llegué a la entrevista en lágrimas y reuní la fuerza suficiente, con la ayuda de mi mamá que estaba conmigo en el auto, para entrar al lugar. Mientras llenaba el papeleo tenía que seguir enjugándome las lágrimas. Estaba aplicando para un trabajo que necesitaba, pero no quería, y lo único que podía pensar era en Ricardo y el hecho de que tuvimos una casa juntos, que compartimos tanto y teníamos tantos sueños. Pero todos mis pensamientos siempre terminaban con: estoy donde merezco estar. He pecado y por lo tanto lo he perdido. Era un castigo constante al que yo misma me sometía. Una de las preguntas en la solicitud de empleo era anotarse para casada, D para divorciada o B para viuda. Me quedé en esa pregunta por varios minutos sin saber cómo contestar, aunque sabía lo que la respuesta tenía que ser. Quería un momento para explicarme y, por extraño que parezca, la oportunidad de decir: lamento esta indiscreción. Esa no es quien yo soy. Al final me dieron el trabajo y hasta hoy no sé cómo. Creo que me tuvieron lástima. Me dijeron que estaba más que calificada para trabajar allí. Yo no quería nada que ver con el público y les pedí que me ubicaran en la parte de atrás con los animales. No quería ver a los seres humanos, ni tener que lidiar con preguntas que me hicieran. El primer día de trabajo, mi mamá me llevó temprano, y cuando comenzó a irse yo quería regresarme con ella. Era como una niña, temerosa y solitaria, abrumada por el dolor. El doctor al verme, me preguntó por qué estaba tan triste. No sabía qué decirle. Todo estaba tan fresco en mi mente. La herida no había sanado. Mi corazón destrozado no estaba en condiciones de asumir la rutina cotidiana. No pude soportar, y disculpándome, me despedí y me fui caminando hacia mi casa. En esa caminata, medité en todo lo que había ocurrido hasta entonces. Mi confesión a Ricardo, el divorcio, el dolor constante que me llenaba. Comencé a llorar y hablarle a Dios. ¿Hasta cuándo estaré sufriendo? ¿Sería yo esa persona que nadie quería cerca de ellos? ¿Cómo iba a superar esto? Sinceramente creía que yo estaba haciendo todo lo posible al dedicarme a una vida de oración, de alimentarme con la palabra de Dios que era maná diario de lo alto. La caminata era larga, y sabía que tendría que parar en un teléfono público para llamar a mi mamá, porque no quería estar sola. No quería que nadie me viera sola sin mis padres. No quería darle a la gente más municiones para que siguieran hablando de mí. Sentada en ese estacionamiento, comencé a meditar en cuanto había llorado y el dolor que estaba sintiendo, y le pregunté a Dios cuándo se me iba a aliviar la carga. ¿Hasta cuándo, Dios? Mi madre me buscó y al llegar a la casa entré en mi cuarto para orar. Esta era mi consolación, mi fuerza. Pero esas preguntas que le hacía a Dios se repetían en mi cabeza. ¿Hasta cuándo me castigaría por todo lo que había hecho? A pesar de haber crecido en la iglesia, todavía no entendía el perdón de Dios y su gracia. Yo estaba ciega y confundida. Sollocé y clamé al Señor: te suplico, perdóname. Esa noche mi madre me invitó a un pequeño culto de oración en una ciudad cercana. Acepté su invitación y me fui con ella. Durante ese tiempo estaba hambrienta de todas las cosas de Dios, pero aún sentía un peso muy grande en mis hombros y en mi corazón. Llegamos al lugar. Era una casa vieja en un barrio muy malo y yo estaba reacia a entrar. Mi mamá, por fin, me convenció a bajarme del auto cuando vio a su otra amiga entrar. Era un culto de oración evangélico al estilo viejo y me sentí muy fuera de lugar.
Mi mamá me había dicho que una de sus amigas le dijo que la presencia de Dios estaba ahí cada noche y que Dios usaba al pastor que dirigía los servicios en gran manera. Siempre era muy escéptica de todo y dudaba, pero quería oír lo que tenía que decir. Cantaron 2 canciones de un himnario, y mientras el piano tocaba suavemente, yo dije en oración: Padre, te suplico que me perdones, te lo suplico. De repente, sentí las manos de alguien tocar mi cabeza con ternura, y al abrir los ojos vi a un hombre parado frente a mí. Hoy cuando me dijo: tú has sido perdonada, ¿por qué no puedes aceptar el perdón de Dios para tu vida? Fue entonces que realmente entendí todo lo que había leído en la Biblia, pero que no podía aceptarlo para mí. Era el perdón de Dios. La gracia de Dios. El amor de Dios por mí. Entre lágrimas dije: gracias. La clave para superar los efectos paralizadores del pecado y el mundo de culpabilidad y autocompasión que suele acompañarlo, es entrar en el perdón de Dios y aceptar su amor incondicional y su misericordia como una realidad en tu vida. Fue un peso que se quitó de mis hombros. El Espíritu Santo era bien palpable en ese lugar, y yo no quería abrir mis ojos. No quería que ese momento de dulce entrega en la presencia de Dios terminara y no terminó. Me acompañó a casa, y a través de toda la noche, me quedé despierta en adoración y oración. Mi corazón se desbordaba de gozo. Sentada a la orilla de mi cama, puse mi mano sobre ella e imaginé a Jesús ahí conmigo. Era mi amigo, mi Salvador, y no me había olvidado. Aunque todavía estaba divorciada, sin trabajo y desplazada, no estaba sola. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17, RBC. David fue libre de la culpabilidad de su transgresión no debido al sacrificio, sino por su corazón contrito. Se humilló delante de Dios sabiendo que no era digno de su gracia. David no podía cambiar lo que había hecho, el daño era final y nada podía hacer que fuera diferente. El veredicto se había pronunciado y lo habían hallado culpable respecto a todos los cargos. Había un precio que tenía que pagar, pero al rendirse ante la misericordia de un Dios todopoderoso, había encontrado perdón donde debiera haber habido una sentencia de muerte. En vez de sentir de Dios el rechazo, recibió un abrazo. Dios mismo dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Al leer el Salmo 51, se vislumbra algo del espíritu quebrantado y el corazón contrito de David. Se percibe en sus palabras un arrepentimiento honesto y un remordimiento profundo por lo que había hecho. Ese tipo de espíritu mueve la mano de Dios. Mueve su mano para salvar, sanar y restaurar. Segura en el perdón de Dios. Disfrutaba mis conversaciones con Dios. Había comenzado a pedirle con más fervor que sanara las heridas de Ricardo, que suavizara ese corazón que se había convertido en una piedra llena de ira y odio debido a todo el dolor que yo le causé. Continué mis visitas semanales a su casa de noche solo para pararme afuera a llorar, declarando sanidad sobre su corazón y que yo, un día, regresaría a mi hogar. Mis oraciones se fortalecieron y mis palabras salían con más autoridad. Ya no era la niña temerosa que pensaba mal, sino la mujer segura en Cristo que había sido perdonada y que no iba a permitir que nadie le restregara los pecados antiguos en la cara otra vez. Conseguí el valor para escribirle una carta a Ricardo y en ella le dije cuánto lo amaba y lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Había una canción que me bendijo mucho en esos días llamada Sven Faithful, él ha sido fiel de Damaris Carbau y el Brooklyn Tabernacle Choir. Oh, cuánto esta canción nos había bendecido a mí y mis padres. La fidelidad de Dios era tan obvia en todo esto. Le daba gracias a Él por todo lo que tenía. Aunque era poco, le di gracias en la tristeza y en los tiempos buenos también. Después de dejar esta carta en su puerta no oí nada de él, y de veras no esperaba una respuesta. Sencillamente sentí en mi corazón decirle al hombre con quien había estado casada que todavía lo amaba y lo extrañaba muchísimo. Ya no era para pedirle disculpas, sino hablarle simplemente del corazón lo que era mi realidad. También le estaba dejando saber que visitaría la iglesia, después de no ir por varios meses. Ese domingo llegó y yo estaba tan emocionada y nerviosa, porque al fin había conseguido las fuerzas y el valor para ir a la iglesia y ver a Ricardo dirigir la alabanza una vez más. Oh, cuánto extrañaba eso.
Lo que una vez me había parecido una carga, se había convertido en algo que anhelaba ver. Siempre supe que Dios usaba a Ricardo en el canto, y pude sentirlo tan pronto como mi madre y yo entramos en la iglesia esa mañana. Nos sentamos en la segunda planta, donde pensaba que nadie se daría cuenta de mí, y comencé a llorar. Estaba tan abrumada por la emoción de estar ahí. Me dolía mucho al mirar y querer tanto que mis viejos amigos me vinieran a saludar, pero nadie se nos acercaba. El tiempo de adoración había terminado y comenzaron a recibir las ofrendas y hacer los anuncios. Creía que la participación de Ricardo había terminado, pero dijo: tengo una canción que quiero compartir esta mañana, que ha sido una bendición para mi vida. Se titula Él ha sido fiel. No podía creer lo que había oído. Ricardo estaba cantando la canción que yo le había mencionado en mi carta esa semana. Él la había buscado, comprado la pista musical, y se la había aprendido. Era un regalo para mí. Me estaba tratando de decir algo. Las lágrimas corrían por mi cara y sentí el valor para levantar mis manos y alabar a Dios, porque su fidelidad era mucho más de lo que yo podía comprender, más de lo que yo merecía, y mi corazón se desbordaba de tanta emoción. Oh, tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, grande Señor es tu fidelidad. Nuestras miradas se encontraron desde la distancia y lentamente él apartó su vista. Había tanto que quería decirle y compartirle a mi viejo amigo. Quería hablarle de todas las historias bíblicas que mi papá me había enseñado y todas mis caminatas en la mañana con Jesús a mi lado. Pero todas esas conversaciones tendrían que esperar, porque el corazón de Ricardo estaba lejos de estar listo para oír lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, o así pensaba yo. Pasaron las semanas y ni una palabra de Ricardo, pero no dejé de pedirle a Dios que sanara su corazón. Éramos 4 pidiendo con fervor. Mi mamá, mi papá, su prima Rachel, quien nunca dejó de hablarle del perdón y dejarle saber lo que Dios estaba haciendo en mí, y yo. Rachel es una mujer pequeña, animada, con un corazón grande y amable, a quien le estoy eternamente agradecida por tenerla en mi vida. Ella había tomado la resolución, sin importarle lo molesto que Ricardo se pusiera, de hablarle sobre el poder de Dios para sanar y restaurar. Dios guardaba silencio, pero eso solo me decía que todavía estaba obrando. Yo seguía confiando en Él para todo. Hablemos. Una noche estaba orando profundamente cuando el teléfono sonó. Oí a alguien tocar la puerta de mi habitación, y la voz de mi madre decir: es Ricardo en el teléfono. Quiere hablar contigo. Escuché a mi padre bajarse de la cama y correr a mi puerta. Querían saber lo que estaba pasando. Había transcurrido tanto tiempo sin una palabra de él. Para bien o para mal, estábamos listos. Contesté el teléfono y dije: hola. ¿Cómo estás? Dijo él. Respondí de una forma agradable, pero breve. ¿Puedes pasar por la librería? Quiero hablar contigo a solas, me preguntó. Mi corazón latía fuerte. Quería verme a solas. ¿Me insultaría otra vez? ¿Me gritaría como lo hizo durante los primeros días de este desastre? Pausé y recordé que yo le había dicho a Dios que confiaba en él, y le contesté a Ricardo que sí, que estaría ahí enseguida. Hablé con mis padres dejándoles saber que me llevaría el carro para encontrarme con Ricardo en la librería y les pedí que intercedieran. Me vestí y le pedí a Dios que el Espíritu Santo fuera delante de mí. Sabía que no podía aparecerme ahí sola. Ya era la medianoche cuando llegué, por lo que él quitó el seguro de la puerta para dejarme entrar. Me saludó y me pidió que entrara. No había regresado a la librería en mucho tiempo. Era doloroso estar ahí, pero sabía que Dios estaba a mi lado. Nos sentamos en el piso y charlamos un poco acerca de la tienda y todo el trabajo que se requiere para atenderla. Sabía muy bien todo lo que se tenía que hacer para mantener a los clientes felices y las cosas andando sin problemas, y que no era una tarea fácil. Después de esa charla inicial, fue directo a las preguntas difíciles de por qué había hecho lo que le hice a nuestro matrimonio. ¿Qué me había hecho apartarme del hogar? Aunque traté de responder con franqueza y ser lo más transparente posible, su rostro no podía esconder la desilusión y la frustración. De veras no había una respuesta suficientemente buena para lo que yo había hecho, y nunca la habría. Creo que, en ese momento, él lo entendió.
Era desgarrador ver cómo él quería saber las razones. ¿Por qué hablar ahora de lo que había pasado en vez de haberlo hecho meses atrás cuando me arrodillé delante de él para confesarle mis indiscreciones? Habían pasado meses y un divorcio para que él llegara al punto de querer oír lo que yo tenía que decir. Si tan solo nos pudiéramos haber dado tiempo el uno al otro sin correr a divorciarnos. Pero aquí estábamos, sentados en el piso de la tienda, en la oscuridad y el silencio. Lo miré a través de mis lágrimas y vi que las lágrimas corrían por su cara también. Le supliqué a Dios en mi interior que confortara su corazón y le trajera un bien merecido descanso a sus pensamientos atormentadores constantes. Después de un silencio largo e incómodo, me preguntó cómo estaba mi vida espiritual, cómo me sentía acerca de mí misma después de todo lo ocurrido. Estaba ansiosa por contarle acerca de mi nueva relación con Jesús, mi amigo y compañero constante. Cuando comencé a compartirle todas esas historias acerca de los personajes bíblicos que había aprendido con mi papá y estudiado a profundidad, su rostro comenzó a cambiar. Ya no era sombrío y mostraba algo de alegría por lo que estaba oyendo. Es increíble cómo podemos oír las mismas historias bíblicas una y otra vez, sin saber cómo aplicarlas a nuestras vidas. No es hasta que estamos pasando por conflictos en nuestra vida que las cosas se aclaran y las palabras de Dios toman prioridad en nuestra vida diaria, si es que lo permitimos. Ricardo podía ver claramente que yo había abierto mi corazón a la palabra de Dios y que ya no era la misma mujer que él conocía. Mi corazón arrepentido y mi actitud contrita me habían permitido captar de nuevo su atención. Esa persona que había pecado y había sentido el deseo de terminar su vida ya no estaba ahí. Mis palabras eran seguras y llenas de afirmación. Podía ver claramente a Cristo en mí. Ya yo no era la misma. Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1, RBC me preguntó acerca de mi familia y lo que pensaba de él y la actitud áspera que él había mostrado hacia mí y ellos. Mi padre había tratado varias veces de hablar con él y solo había recibido palabras airadas de Ricardo, así que él quería saber lo que pensaban mis padres. Mis padres entendían muy bien todo el dolor y la ira que él estaba viviendo y nunca guardaron malos sentimientos hacia él. El amor y la admiración que ellos sentían hacia Ricardo seguían siendo profundamente arraigados. Esa noche pareció durar más de lo que pensábamos y se convirtió en un regalo musical para mí al poder oír las canciones que eran y habían sido de bendición a su vida en ese momento. Siempre tuvimos una conexión musical desde el primer día y eso me encantaba. Nuestros gustos musicales tenían un amplio rango. Aunque estábamos compartiendo, él se cuidó mucho de no dejar que me acercara. Yo entendí y mantuve la distancia, pero constantemente declaraba en mi mente lo que Dios me había dicho en Jeremías 15:19. No pierdas la esperanza. Había pasado casi un mes de haber tenido esa conversación, y me fue duro lidiar con el silencio subsiguiente, porque anhelaba saber cómo estaba tanto emocional como físicamente. Había perdido mucho peso y yo estaba preocupada por su salud. Me arriesgué y llamé a su prima Rachel, que vivía en la casa de su madre para ese tiempo. Gracias a Dios, ella fue la que contestó el teléfono. Me dejó saber que su madre y abuela habían preguntado por mí y que estaban preocupadas por la manera en que todo esto me estaba afectando. Me aseguró que no tenían nada en contra mía y que solo querían verme feliz otra vez. Ellas estaban orando por mí, pero no se comunicaban conmigo porque respetaban los pensamientos de su hijo y la posición que había tomado de divorciarse. En general, fue un tiempo incómodo para todos. Le pregunté por Ricardo y le conté acerca de la noche cuando me invitó a la librería, pero ella ya lo sabía porque él se lo había dicho. Entonces pronunció las palabras que yo había querido oír tantísimo. Susie, él todavía te quiere. No pierdas la esperanza. No dejes de orar. Dios está haciendo algo, porque Él está diferente. Debes estar haciendo algo bien, porque hemos visto un cambio grande. Todas esas noches de declarar y proclamar la restauración sobre nuestro matrimonio así en la tierra como en el cielo, las muchas veces que me desperté al despuntar el alba para conducir a algún culto de oración donde las personas buscaban la presencia del Señor, estaban logrando algo en el corazón de Ricardo y mío.
Asistía a esos cultos procurando mover la mano de Dios con mi adoración y mis súplicas fervientes, y era claro que Dios estaba escuchando. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34, 15, RV 60. Para ese tiempo, Ricardo se retiró de la iglesia, que por muchos años había sido su hogar, y ahora estaba atendiendo la librería él mismo a tiempo completo. Llegó la época de la Navidad y este siempre era el tiempo de más venta en la librería. Su prima me dejó saber que estaba bien ocupado en el trabajo. Yo estaba desesperada por verlo otra vez. Extrañaba a mi esposo y amigo. Me había acostumbrado a estar sola ya que no confiaba en nadie, con la excepción de mis familiares más cercanos. Pero, ay, cómo extrañaba a Ricardo. Esa Navidad fue para mí un tiempo muy triste y solitario. Todo el mundo estaba de compras y preparando las cenas en sus hogares. El tráfico se intensificó y podías ver que la gente estaba alegre, y ¿por qué no? La Navidad siempre había traído gozo a nuestras vidas. Ricardo y yo ya teníamos nuestras tradiciones en los 4 años de matrimonio para esa hermosa época del año, y él siempre trataba de comprarme las cosas que estaban en mi lista de deseos. Sin duda, era un tiempo para reflexionar en el año y todas las cosas buenas y malas que habían pasado. Así que, por supuesto, mi mente se desbocaba con pensamientos y el anhelo por mi hogar. Extrañaba tener mi propio lugar, mi cama y mi armario. Deseaba mi sofá y poder cocinarle a Ricardo de nuevo. Me senté pensando en todas las comidas que quería prepararle y sí, me atreví a pensar en las muchas veces que habíamos hablado de tener hijos. Él quería 2 y yo quería 1. Hablamos de nombres y cómo lucirían. Llegó la Nochebuena con su atmósfera melancólica, y sabía que tenía que aferrarme a Jesús y todo lo que había aprendido y experimentado en él hasta este punto. Me negué a dejarme hundir en un pozo de autocompasión. Hice lo que pude, sin recursos, sin amigos y sin alguien que me acompañara. Oré y adoré a mi Padre Celestial. Nunca hubo un momento de desilusión en su presencia y siempre me levantaba bien refrescada. A pesar de lo poco que tenía en la casa de mis padres, sabía que tenía amor y salud, y eso solo venía de arriba. Estaba agradecida. Acostada en mi cama, en silencio, le deseé a Ricardo una feliz Navidad donde quiera que estuviera, y le dije que lo amaba como lo hacía cada día desde el día que nos separamos. El día de Navidad recibí una llamada de Ricardo. Traté de actuar tranquila, pero estaba segura que él podía notar que estaba muy emocionada, y el anhelo de mi corazón de oír su voz fue demasiado para mí y comencé a llorar cuando me preguntó cómo me había ido. ¿Qué pude decir sino la verdad? Te extrañé muchísimo. Hubo un largo silencio y oí su voz temblar al decir, ¿qué dirías si te invitara a ir conmigo y con mi familia a Disney World para fin de año? Las lágrimas me corrían por la cara. No podía hablar por el nudo enorme que tenía en la garganta. Me había imaginado lo que acababa de escuchar. ¿Podría ser real? No le contesté y lo dijo otra vez. Cerré los ojos y le di gracias a Dios por su fidelidad. Me llené de valor y le dije, claro que me gustaría ir. Yo no había estado con su familia desde que todo esto había explotado y tenía muchas dudas en cuanto a cómo ellos reaccionarían, pero él lo percibió rápidamente y calmó mis temores. Ellos estaban contentos de que me estuviera invitando. Se cierra el círculo. El día llegó y mis padres estaban bien emocionados. Me dejaron en la casa de su madre y él me invitó a salir a caminar antes de entrar a la casa. Caminamos a un canal cercano sin apenas decir una palabra. Pero cuando nos paramos frente al lago, tomó mi cara en sus manos y la tocó como un ciego lo hace para estudiar las facciones de alguien. Estaba memorizando mi cara, cada curva y detalle, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Nuestros ojos se encontraron y me dijo, te he extrañado tanto, Susie. No hay palabras que puedan describir nuestro abrazo. El anhelo de nuestros corazones era muy aparente en ese momento y sabíamos que teníamos que estar juntos, a pesar de lo que alguien pudiera decir, sin importar los papeles que se habían firmado o registrado. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Era un milagro y el cumplimiento de la palabra de Dios.
Después de perderlo todo, y de pasar por el peor periodo de la vida que alguien pudiera imaginar, el círculo se había cerrado y estaba de nuevo parada delante del hombre que amaba y quien yo sabía que me amaba con todo su corazón. En ese momento, no pude evitar reflexionar en el poder de la oración. No hay nada imposible para nuestro Dios, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán oscura parezca la noche. Si hay un corazón dispuesto que se alinee con la voluntad de Dios, hay una salida. Su familia estaba nerviosa al principio y su madre me llevó a un lado para hablar de lo que había pasado. Esperaba una suegra cubana enojada, pero más bien encontré una suegra que tomó su tiempo para escuchar y hablarme palabras de vida y amor cuando menos lo esperaba. Su abuela fue más reservada, pero muy cordial. Yo sabía que tenía que demostrarle quién yo era y que nunca más volvería a herir a su querido nieto. Nuestro tiempo en el reino mágico no fue nada menos que mágico. Ricardo me tomó de la mano y sonreímos como dos chicos enamorados. Todo fue bello, incluso las largas líneas para montar las atracciones en el lugar más feliz de la tierra. Estaba viendo de primera mano el poder de la oración, cuando todas aquellas noches me paraba frente a su casa, proclamando que su corazón se tornaría de uno lleno de ira en uno que latía de nuevo con amor y perdón. Dios me estaba concediendo las peticiones de mi corazón, y sin poder contener mis emociones, comencé a llorar en una de las máquinas. Fue un momento surrealista para los dos, después de estar alejados por tanto tiempo en sufrimiento. Quisiera decirles que todo regresó a la normalidad después de regresar del viaje, pero no es cierto. Ricardo tenía olas de dolor y confusión que le golpeaban con recuerdos de lo que había pasado, y yo no podía hacerlos desaparecer, no importaba lo que le dijera o hiciera. Tuve que darle tiempo para que sanara. La mano de Dios estaba sobre nosotros, pero tenía que dejar a Dios hacer lo que Él solo hace. Aprendería que esto es un proceso y las cosas toman tiempo. Varias veces, en sus momentos de ira, me pidió que me fuera de la casa. Yo todavía seguía viviendo con mis padres, y ellos me veían llegar muy triste, pero nunca derrotada. Sabíamos que teníamos que seguir intercediendo sin importar cuánto tiempo fuera necesario. Algo que Dios me había dicho claramente durante uno de mis tiempos de oración matutina era que nunca debería permitir que nadie me insultara de nuevo o me recordara mi pecado. Como hija de Dios, debía actuar como una y aceptar por completo el amor y perdón de Dios en mi vida. De novios otra vez. El tiempo pasó y nos volvimos a acercar, pero esta vez en una etapa de noviazgo. Un día me invitó a la librería para pasar tiempo con él ahí. Fui con un poco de temor. No quería que nadie me viera o me preguntara dónde había estado. Muchas personas ya se habían enterado y estaban bravas conmigo por herir a Ricardo. No podría escaparme de esto y sabía que simplemente tendría que mantener mi cabeza en alto como alguien que había hallado la gracia y el perdón de Dios. Tuve que pedirle a Dios una piel más gruesa y un corazón más fuerte para lidiar con todo lo que vendría. De todas maneras, todo pecado que cometemos debajo del cielo tiene sus consecuencias. Por lo tanto, tenía que enfrentarme a esas consecuencias. Ricardo me siguió invitando y comenzó a dejarme sola en la librería de nuevo. Su confianza en mí estaba volviendo poco a poco. Quería hacer lo mejor posible en el manejo de la tienda cuando él no estaba. Organizaba la música y los libros en las estanterías, y en mi tiempo libre, disfrutaba mucho leyendo libros. Un día me estaba sintiendo triste por algo que alguien había dicho acerca de mí y esas palabras me dejaron nuevamente angustiada. Me preguntaba cómo podría alcanzar una vez más esa percepción maravillosa que antes la gente tenía de mí. ¿Cuánto tiempo pasaría para que ellos pudieran ver a una Suzy diferente? Le pedí a Dios, con lágrimas corriendo por mi rostro, lo que no le había pedido antes. ¿Por qué había sucedido esto en mi vida? Después de todo, no había nacido en una iglesia, no fui criada como una cristiana con temor de Dios, y no mantuve mi integridad como mujer hasta el día que me casé con un hombre cristiano. ¿Cómo podría usarme si estaba rota ante los ojos de los demás? Nadie entró a la tienda en esos minutos que me parecieron horas, y comencé a limpiar las estanterías mientras trataba de dejar de llorar, queriendo terminar ese día sombrío. Sabía muy bien que no me podía dejar llevar a ese lugar oscuro de tristeza y amargura, por lo que comencé a adorar.
Aprendí durante este tiempo de tener tanto a no tener nada, que estar agradecida era la clave para vivir una vida feliz. En esos momentos, el hombre de UPS, el repartidor, entró con una orden de libros que Ricardo había puesto para un cliente, y al revisar la orden encontré un libro que se había ordenado por error y lo separé para devolverlo, pero algo me urgía a abrirlo. El título era Postcards for People World, postales para personas que están sufriendo, de Claire Cloninger. Lo recogí y lo abrí en la última página, algo que siempre he hecho con todos los libros. Tenía el hábito de comenzar al final. La primera línea captó mi atención. Querida hija mía. Con solo esa línea ya había comenzado a llorar, y mi corazón latía tanto que me senté para no caerme. Seguí leyendo. Soy el Dios de todo consuelo. Te sostendré en brazos de compasión, y te cantaré mi canción sanadora de gracia. Te tocaré las heridas interiores, y en mi temporada perfecta, te levantaré de este lugar de dolor. Pero quiero que sepas que mientras te estoy sanando, también estoy creando dentro de ti un ministerio de sanidad tuyo propio. Porque yo sanarte es ser convertida en sanadora. Tú ves, el mismo consuelo que estoy obrando en tu corazón quebrantado a través del poder de mis palabras y el amor de mi pueblo, es diseñado para que se recicle. Algún día cuando tu corazón vuelva a ser fuerte, enviaré a alguien a tu vida que está tan quebrantada como tú lo estás hoy. Vas a resonar con su dolor. Buscarás en la profundidad de tu propia sanidad, y la amarás de vuelta a la vida para mí. ¿Qué vaso más precioso serás para mí entonces? Un vaso que una vez fue humillado y herido, pero que ahora ha sido sanado para ser un sanador. Este es mi plan para ti, Dios. Estaba de rodillas para cuando terminé de leer esto. No podía contener el llanto. Sabía entonces que Dios tomaría algo tan feo como lo que había pasado en mi matrimonio y lo usaría para su gloria, para ayudar a otras personas en necesidad.